Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos al podcast trenero número 7. Un espacio para las noticias, la crítica y las alternativas. Y a veces también historia ferroviaria. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Hola a todos, espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una fantástica semana y que tengáis pues una feliz en esta nueva semana que comienza. La anterior semana fue bastante movida, ya que los trenes Abril de Talgo, tanto los trenes AVE como los trenes Hablo, han tenido un inicio bastante, no dramático, pero sí bastante rocambolesco. Uno de los trenes que iba de Galicia a Madrid tuvo una avería en Orense bastante importante. Este tren Abril tuvo que ser remolcado luego por un tren Alvia y los viajeros llegaron a Madrid con más de 2 horas de retraso. En fin, algo verdaderamente rocambolesco. Pero de todas formas, la cosa no se quedó ahí. Parece que uno de los trenes que hacía el trayecto entre Asturias y Madrid tuvo un problema de ejes calientes en León y eso también le hizo perder bastante tiempo. En las redes sociales, porque esto no salió en las noticias, otro tren Abril de estos de ancho fijo, porque los de Asturias y Galicia son de ancho variable. Parece ser que tuvo en la zona de Castelbisbal un Castelbisbal. Ahora lo he dicho bien. Un saludo a los buenos aficionados que hay en Cataluña, que son muchos. Por lo visto, pues allí muchos aficionados y muchos usuarios de las redes sociales nos enseñaron el parón bastante largo que tuvo uno de estos trenes, que también tuvo problemas técnicos. También hay que sumar las grandes quejas de muchos usuarios quejándose en la versión Hablo de estos trenes las incómodas butacas 3+2 que hay en estos trenes. Es curioso que Renfe en su publicidad las denomina de gran confort. Y ha habido muchísimas quejas sobre la incomodidad de estos trenes. Otra queja bastante habitual que ha habido en general en todas las redes sociales han sido las vibraciones, los tumbos, entre comillas, que dan estos trenes a grandes velocidades. Nada que ver con otros trenes de alta velocidad. Vamos a ver. Son los primeros viajes. Y en los primeros viajes siempre surgen problemas. Yo me acuerdo hace años cuando empezaron a funcionar los trenes de la serie 730 de Talgo, que eran trenes híbridos, cuando empezaron a funcionar tenían ciertos problemas, pero con el tiempo se solventaron y ahora son unos trenes bastante solventes y bastante fiables. Vamos a dar un margen de confianza a Talgo, que es una gran empresa, y que seguramente va a solventar estos problemas. También es cierto que Talgo está ahora mismo
sufriendo, entre comillas, una OPA hostil por parte de un grupo húngaro que quiere comprar la empresa. Estas noticias son malas noticias para Talgo, porque de cara a una compra, su precio en el mercado va a descender. Y lo que está haciendo es facilitar al grupo húngaro su adquisición. Pero bueno, ya veremos qué pasa con este culebrón de la OPA hostil. Y ahora, analizando desde el punto de vista técnico el asunto, hay algo que me llama mucho la atención. Ya sabemos que Talgo tiene los trenes de la serie 102 y 112, que son trenes por lo general bastante buenos. Los famosos patos. Trenes con buena aerodinámica, con buen comportamiento. Unos trenes bastante fiables. Bastante buenos en general. Están considerados de los mejores trenes de alta velocidad del mundo. Me llama la atención que Talgo haya apostado por un tren de nuevo concepto cuando los patos de la serie 102 y 112 eran trenes cuya calidad era más que demostrada. ¿No hubiera sido mejor una evolución técnica de la serie 102 y 112 en vez de haber apostado por un modelo totalmente nuevo y construido de cero? Quizás haya sido una equivocación de Talgo apostar por un concepto totalmente diferente de tren. Pero bueno, de todas formas, esta comunidad cree y confía plenamente en Talgo, una de las mejores empresas ferroviarias del mundo y también una de las grandes empresas de la marca España, porque todos sabemos la gran historia y los buenos profesionales que tiene Talgo. Confiamos y esperamos también que todos estos problemas se solventen y también que Talgo siga siendo española, porque sería una lástima perder una nueva empresa, otra empresa más, y que caiga en manos extranjeras. Nuestros mejores deseos para Talgo. Meijo Ferroviario ha podido hablar con fuentes de Renfe, fuentes internas de la empresa pública. Y esas fuentes me han podido decir que los viajes de prueba y también las simulaciones comerciales, en la mayoría de los casos fueron un fracaso. Hablando más claro, Renfe puso en servicio comercial unos trenes que todavía no habían pasado las pruebas necesarias para su fiabilidad. Quizás el dedo acusador no debe de estar en Talgo, que tiene sus problemas hoy en día con el tema de la OPA hostil y otras cosas. Quizás el dedo acusador tenga que estar sobre Renfe y los, perdón por la expresión, gerifaltes que están en la parte de arriba de la empresa. Y volvemos a lo de siempre. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién se hace responsable? ¿No dimite nadie aquí? Ni en Renfe, ni en el Ministerio de Transportes. Aquí no pasa absolutamente nada. ¿Qué tiene que haber? Bueno, yo me acuerdo que en ciertos accidentes que hubo, el trágico accidente que hubo del Albia, acabó el maquinista en prisión y aquí no dimitió nadie. Volvemos a las andadas. Una lástima.
Y cambiamos de tema. Una gran noticia de los últimos tiempos ha sido ese acuerdo que ha tenido la operadora ALSA con las asociaciones de amigos del Ferrocarril de Madrid y de Zaragoza, donde una de las locomotoras de la serie 269 se le ha puesto la decoración mil rayas, aquella mítica decoración ochentera. Pues no todo es malo y desgracia en el ferrocarril español. También hay cosas que son positivas y cada vez más, pues, poco a poco va habiendo más sensibilidad cultural e histórica con el material ferroviario español, afortunadamente. La locomotora que ha recuperado de manera simbólica la numeración original 269-324, acorde a su decoración retro, ha recibido recientemente la autorización de puesta en mercado por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tras ser sometida a una gran intervención de mantenimiento e incorporado el asfalto digital y focos LED de última generación, de acuerdo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad. Esta recuperación se enmarca en el acuerdo firmado con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid y la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y los Tranvías, que, con una duración inicial de 18 meses, se enfoca a la preservación de vehículos históricos ferroviarios para circular por la red ferroviaria de interés general gestionada por Adif. Entre los principales aspectos que regula el contrato, ALSA asume la operación integral del material ferroviario, aportando su certificado de seguridad como empresa ferroviaria y como entidad encargada de mantenimiento, mantendrá todo el parque de vehículos. ALSA se hace cargo de los costes íntegros de la operación y mantenimiento de los vehículos. Además, las dos asociaciones confían a ALSA la comercialización de su plan de circulaciones de trenes históricos. La locomotora con librea 1000 rayas será la que durante la vigencia del acuerdo aportará de forma preferente la tracción a los diferentes trenes históricos organizados por las entidades. En los trabajos de recuperación ha participado la empresa Integraciones Ferroviarias, Intefer, especializada en restauración de trenes históricos. Mis felicitaciones y enhorabuena al operador ALSA y a las asociaciones de amigos del ferrocarril involucradas. Hablando se entiende a la gente, y todo esto me parece una magnífica iniciativa. Y dar las gracias, pues, el nombre de toda la comunidad de aficionados a los trenes de YouTube. Un aplauso que se escucha en todas partes. Un saludo a todos y gracias. Con noticias como estas, vemos que el patrimonio ferroviario español tiene futuro, cuando hay voluntad de acuerdo y voluntad de hacer las cosas. Y cambiamos de tema. Nos vamos a una noticia internacional, pero que podría influir muy bien al ferrocarril español. ¡Vamos allá! El gobierno alemán invertirá 1.700 millones de euros en 5 años hasta 2029. La Comisión Europea ha aprobado un plan de subvenciones presentado por el gobierno alemán para apoyar a los operadores ferroviarios de mercancías que mantengan tráficos de vagones completos, lo que, en su opinión, ayudará al sector a seguir siendo competitivo y a mantener la contribución ambiental del ferrocarril. El gobierno alemán invertirá un total de 1.700 millones de euros en el marco del plan quinquenal que se extenderá hasta 2029. En forma de subvenciones
directas. El presupuesto máximo anual de subvención es de 320 millones de euros. El objetivo del plan es cubrir parte de los elevados costes operativos de este tipo de tráficos, en los que los vagones individuales o grupos de vagones de diferentes clientes se agrupan para formar un solo tren. Hace un tiempo comenté, no sé si fue en un podcast o en un vídeo, lo que en España se llamaba el vagón disperso. Hoy en día vemos que los trenes de mercancías, pues todos los vagones pertenecen a un mismo cliente o llevan una misma mercancía. Pues parece que Europa está apostando de nuevo por el tren, por el vagón completo o el vagón disperso, como también se llama en algunos lugares. Esto es una gran noticia. Esta comunicación también nos dice lo siguiente. También abarca los movimientos en grupo en los que trenes bloque de hasta 15 vagones mantienen la misma composición desde el origen hasta el destino en una distancia máxima de 300 kilómetros. La Comisión Europea señala que ambos tipos de transporte de mercancías luchan por alcanzar la viabilidad económica. Un solo vagón de carga conlleva costes elevados debido a la complejidad de su naturaleza y a las varias etapas necesarias para maniobrar con los vagones. Por otro lado, los trenes de bloques cortos no se benefician de economías de escala debido a su menor número de vagones y a las cortas distancias que recorren. Al evaluar el plan, según las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, la Comisión Europea concluyó que es beneficioso para el medio ambiente y el transporte, ya que aporta los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, que son menos contaminantes y, al mismo tiempo, reduce la congestión de las carreteras. La Comisión Europea afirma que el plan es necesario y apropiado para lograr su objetivo de apoyar y mantener el cambio modal de los servicios de transporte de mercancías por carretera a los ferroviarios, que poseen elevados costes operativos. El plan también resulta proporcionado y se limita al mínimo necesario, mientras que las subvenciones están por debajo de los umbrales máximos establecidos en las directrices de la Comisión Europea de 2008 sobre ayudas estatales a las empresas ferroviarias. La ayuda se limita a reducir las desventajas competitivas que afronta el transporte de mercancías por ferrocarril en comparación con el transporte por carretera. Por lo tanto, la Comisión Europea concluye que el plan de subvenciones alemán no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio en la Unión Europea. Noticia importantísima, porque había una especie de tópico en los últimos años, que el ferrocarril tenía que ser 100% rentable y solamente había subvenciones públicas para los servicios de viajeros. Vemos que no, que esta noticia sienta un precedente. Eso significa que España también podría pedir subvenciones públicas a la Unión Europea para aumentar el tráfico de mercancías por ferrocarril. Bueno, pues ahora el gobierno español y el Ministerio de Transportes tienen la pelota encima de su tejado. Ya no puede decir eso de que no hay dinero y no hay presupuestos y este tipo de cosas. Vemos, con el ejemplo alemán, que los operadores ferroviarios de mercancías en España pueden recibir subvenciones públicas hasta ciertos límites y hacer servicios de mercancías que en un principio no eran muy rentables. Fantástica noticia y esperamos todos en esta comunidad que tenga repercusión en España, como hemos visto antes con ALSA y con las asociaciones, que todo el mundo se siente a negociar, a hablar y a conversar, que es algo muy sano, y que por el bien del transporte de mercancías por ferrocarril en España, pues los tráficos aumenten, porque dinero, hay dinero. Es urgente, muy urgente, que los operadores de mercancías, ADIF y el Ministerio de Transportes se sienten
a dialogar, a negociar y hacer un plan de estas características como el que se ha hecho en Alemania por el bien del ferrocarril español de mercancías, que como todos sabéis es muy bajo en comparación con otros países europeos. Esta comunicación de la Comisión Europea, viene a confirmar lo que muchos miembros de esta comunidad de aficionados a los trenes llevábamos pensando desde hace mucho tiempo. Siempre veíamos en las autovías y en las carreteras nacionales un montón de camiones y en la vía del tren paralela a estas carreteras veías muy pocos trenes de mercancías. La única ventaja del transporte por carretera es el puerta a puerta, que un camión va de un destino inicial a uno final y entrega la mercancía al cliente en la misma puerta de su empresa. Y el ferrocarril pues tenía bastantes problemas para entregar puerta a puerta la mercancía. Si ese puerta a puerta se mejora, da igual con subvenciones públicas, da igual cómo, pero la cuestión es conseguir ese puerta a puerta. Si esto se consigue, el ferrocarril será muchísimo más competitivo, porque aunque los gastos operativos sí que son más altos, los costes energéticos son mucho menores. Tuve el placer de hablar con ferroviarios jubilados de aquí de Salamanca que me comentaron cómo funcionaba el vagón completo o vagón disperso antes de que desapareciera en los años 80. Y me dijeron que movía bastante dinero. Aquí en la estación de Salamanca había 2 muelles de mercancías y había Pack Express y los vagones cerrados, cuando estaban completos, tenían destinos diferentes, pero daba bastante dinero. Y lo mismo pasaba pues con los muelles de carga de todas las estaciones, de la línea Medina, Fuentes de Oñoro, y también de la línea de la Ruta de la Plata y otras líneas, que los muelles de las estaciones tenían actividad. Y el problema era el coste operativo, no era el coste por consumo de combustible o el coste por kilómetro. Entonces, creo que fue una gran injusticia el acabar con el vagón completo o el vagón disperso, que eran sistemas de transporte bastante ventajosos, pero sí que es cierto que requerían de muchas maniobras, mucho trabajo en las estaciones de clasificación y demás. Pero muy contentos estamos por esta noticia porque siento un precedente y es un espaldarazo fantástico para que otros países europeos sigan el ejemplo alemán. Y para finalizar el podcast, quiero decir una cosa, una frase que se ha hecho muy popular y que os ha gustado mucho. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien y por una seguridad de verdad. Y lo digo porque parece que últimamente ha habido bastantes grafiteros detenidos, no solamente en el ferrocarril, también en las ciudades. Otra cosa es que acaben en el calabozo o acaben pagando o limpiando las tropelías que hacen. Pero bueno, algo se está avanzando. Y hasta aquí el podcast trenero de Meijo Ferroviario. Suscribiros, dar like, compartir, comentar y hasta el próximo podcast.